si el primer imperio mexicano no hubiera caído? En el amanecer de una nación recién nacida, el polvo de la independencia aún flotaba en el aire. México había roto las cadenas del imperio español y, como un fénix que surge de las cenizas, se presentó al mundo no como una república, sino como un imperio. El primer imperio mexicano, vasto, joven, ambicioso. Pero la historia que conocemos lo recuerda como un sueño fugaz. Apenas 2 años después de su fundación, se derrumbó entre divisiones internas, presiones externas y la fragilidad de sus cimientos. Fue un imperio que existió más en el papel que en la realidad. Y, sin embargo, ¿qué hubiera ocurrido si no hubiera desaparecido? ¿Qué destino habría forjado un México imperial, extendiendo su bandera dorada y verde sobre las tormentas del siglo XIX y las guerras del siglo XX? Imagina un México que no se fragmenta. Un México capaz de resistir la inestabilidad política, de mantener un poder central fuerte, de proyectarse como una potencia que no solo mira al norte hacia Estados Unidos, sino también al sur y al otro lado del océano. En este viaje exploraremos no lo que fue, sino lo que pudo ser. Un imperio que enfrenta la invasión estadounidense. Un imperio que recibe o rechaza al emperador francés. Un imperio que decide su papel en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Un imperio que toma postura en la Guerra Fría. Un imperio que llega intacto hasta nuestros días. Bienvenidos al clan del colibrí. Vayan por una taza de chocolatito caliente y acompáñenme en este viaje. El primer imperio mexicano nació en 1821 con una extensión que abarcaba desde las Californias hasta las tierras de Centroamérica. Era un país inmenso, rico en recursos, diverso en pueblos y culturas. Sin embargo, sus bases eran frágiles. Una monarquía joven dirigida por Agustín de Iturbide, un ejército con lealtades divididas y una élite política que desconfiaba de la concentración de poder. En la historia real, aquel imperio se derrumbó en apenas 2 años, pero en esta historia alternativa, sobrevive. Parte 1. ¿Cómo pudo evitar su desaparición? En esta línea del tiempo, Iturbide no se aferra al absolutismo. Comprende que un imperio joven necesita consensos y convoca a una asamblea que equilibra el poder entre el trono, el Congreso y las provincias. El imperio mexicano nace como una monarquía constitucional, inspirado más en el modelo británico que en las viejas cortes de Europa continental. La figura de Iturbide no se convierte en mártir ni en dictador derrocado. En este relato, abdica pacíficamente unos años después a favor de un sucesor joven, legitimando la corona como institución estable. El imperio aprende que la supervivencia no depende de un hombre, sino de un sistema. La primera gran apuesta es económica. En vez de depender únicamente de la plata, el imperio invierte en puertos estratégicos como Veracruz y Acapulco, fomenta la agricultura de exportación en Yucatán y establece rutas comerciales con Asia a través del Pacífico. Con incentivos a colonos europeos y criollos, el norte se puebla más rápido, consolidando la presencia mexicana en las Californias, Sonora y Texas. Este giro temprano fortalece las finanzas imperiales y reduce las divisiones internas. El imperio ya no es visto como un sueño personal de Iturbide, sino como un proyecto nacional que abraza la diversidad de sus pueblos. Parte solo, la primera gran prueba, Texas y Estados Unidos. En 1836, cuando colonos anglosajones intentan separar Texas, el imperio responde con un ejército disciplinado y mejor equipado. El levantamiento no encuentra eco porque los colonos se hallan más vigilados y la población mexicana en la región es mayor gracias a la política de colonización. La rebelión texana se sofoca antes de nacer. Estados Unidos observa con recelo, pero aún dividido internamente, no arriesga una guerra inmediata. México conserva Texas y con ello asegura un muro geográfico que en la historia real perdió. 10 años más tarde, en 1846, la joven república estadounidense busca expandirse hacia el oeste.
pero se enfrenta a un imperio mexicano más rico, con una marina en desarrollo y ejércitos modernizados con asesores europeos. La guerra, que en la historia real terminó en desastre para México, aquí se convierte en un empate costoso. Estados Unidos logra ocupar parte del norte, pero no puede avanzar más allá de Nuevo México ni sostener una invasión prolongada. El Tratado de Paz fija nuevas fronteras, pero México conserva California y Arizona. El oro descubierto en California, que en nuestra historia impulsó a Estados Unidos, aquí fortalece al imperio mexicano. Con capital extranjero y control estatal, California se convierte en una joya económica, atrayendo migrantes y consolidando la riqueza imperial. Parte 3. El imperio frente a Europa. En la década de 1860, cuando Francia bajo Napoleón III decide intervenir en México, el panorama es muy distinto. En la línea real, un México dividido y endeudado abrió la puerta a la invasión. Pero en este mundo alternativo, el imperio no ha colapsado ni ha entrado en interminables guerras civiles. La monarquía constitucional mantiene estabilidad y, aunque endeudada, logra negociar con Francia y Gran Bretaña. La intervención francesa fracasa antes de comenzar. El imperio mexicano no necesita un emperador extranjero, ya tiene el suyo. Napoleón III no puede justificar ante Europa una invasión tan costosa contra un estado legítimo y aliado comercial. Así, la historia de Maximiliano nunca ocurre. En su lugar, México se afirma como potencia regional, capaz de negociar de igual a igual con Francia, España e Inglaterra. Parte 4. El imperio en el siglo XX. Con la llegada del nuevo siglo, el imperio enfrenta el reto de la modernidad. La revolución industrial, que en la historia real tardó en llegar a México, aquí encuentra terreno fértil gracias al oro californiano, al comercio pacífico y al control de rutas estratégicas. Ferrocarriles, telégrafos y fábricas crecen en el centro y el norte del país. El imperio no está libre de tensiones. Campesinos e indígenas reclaman mayor justicia social. Pero la monarquía constitucional permite reformas graduales, evitando una revolución como la que estalló en 1910 en la línea real. En lugar de una guerra civil, surgen partidos que representan diferentes intereses y presionan por cambios dentro del marco imperial. Cuando estalla la Primera Guerra Mundial, el imperio mexicano se encuentra en una posición única. No tiene la necesidad de enviar tropas, pero controla recursos valiosos como petróleo y metales. En esta línea de tiempo, México mantiene una neutralidad pragmática, comerciando tanto con los aliados como con potencias centrales, similar a lo que hizo Estados Unidos antes de 1917. Este papel le otorga beneficios económicos enormes y lo consolida como un actor respetado en la diplomacia internacional. Al finalizar la guerra, el imperio emerge fortalecido, con más industria, más infraestructura y un peso diplomático que jamás tuvo en la historia real. La Segunda Guerra Mundial plantea un dilema mayor. Con la amenaza nazi expandiéndose por Europa y Japón, mirando al Pacífico, México no puede permanecer totalmente al margen. En este mundo, el imperio mexicano se alía oficialmente con Estados Unidos y los aliados tras el ataque a Pearl Harbor. Sus puertos del Pacífico sirven como bases estratégicas y miles de soldados imperiales luchan en Filipinas, el Pacífico Sur y Europa. Esta participación cambia el prestigio de México para siempre. Ya no es visto como un país periférico, sino como una potencia regional con voz en la mesa de la posguerra. Parte 5. El imperio en la Guerra Fría. Concluida la guerra, el imperio mexicano entra en la Guerra Fría como aliado de Occidente. Su frontera con Estados Unidos lo convierte en un socio estratégico frente a la Unión Soviética. Pero a diferencia de la República Real, el imperio no se limita a ser un vecino silencioso. Aprovecha su estabilidad política para convertirse en mediador en conflictos latinoamericanos. Mientras Cuba se alinea con la URSS, el imperio mexicano se consolida como contrapeso en la región, apoyando democracias y evitando golpes militares descontrolados. A nivel interno, impulsa una modernización controlada, educación pública, industrialización y apertura cultural, sin caer en dictaduras ni revoluciones sangrientas. La monarquía constitucional, aunque ceremonial en el poder,
sirve como símbolo de unidad. El emperador, lejos de mandar ejércitos, se convierte en figura diplomática, un rostro que da continuidad histórica, mientras los gobiernos electos gestionan la política. Esta dualidad, tradición e innovación le permite al imperio navegar con estabilidad en un siglo turbulento. Durante los años 60 y 70, el imperio mexicano experimenta un auge cultural similar al real. Cine, música, literatura, pero ahora con mayor proyección internacional, gracias a su prestigio diplomático. Escritores y artistas imperiales son reconocidos en París, Londres y Tokio. La Guerra Fría convierte al imperio en un puente entre el norte y el sur, entre Estados Unidos y América Latina. No es casualidad que varias cumbres internacionales se celebren en la Ciudad de México, que se vuelve un centro de negociación global. Parte 6. El imperio en el mundo actual. Con la caída de la Unión Soviética, el imperio mexicano enfrenta un nuevo reto: la globalización. La apertura económica se combina con políticas sociales que buscan evitar desigualdades extremas. Gracias a los recursos energéticos, a una base industrial sólida y a un mercado interno enorme, el imperio se posiciona como una de las 10 principales economías del mundo. El Tratado de Libre Comercio no lo encuentra débil, sino fuerte. En esta línea alterna, el imperio mexicano es socio de igual a igual con Estados Unidos y Canadá, no un hermano menor. Sus industrias automotrices, tecnológicas y energéticas lo vuelven un jugador indispensable en Norteamérica. En política internacional, el imperio mantiene una postura parecida a la de países como Francia o Reino Unido, aliado de Occidente, pero con voz propia. Participa en misiones de paz de la ONU, impulsa acuerdos climáticos y promueve la integración latinoamericana bajo su liderazgo. Hoy, el Imperio Mexicano sería un país de más de 150 millones de habitantes, dueño de vastos recursos naturales, con costas en 2 océanos y una historia imperial intacta que le daría un aura única en el escenario global. Ni república frágil, ni nación en busca de identidad, sino un Estado que desde 1821 aprendió a resistir y a crecer. Un imperio que no desapareció. Un imperio que sigue vivo. Despedida. La historia es un río que fluye sin detenerse, pero a veces, al mirarlo con calma, uno se pregunta cómo habría sido si sus aguas hubieran tomado otro cauce. El primer imperio mexicano fue breve en nuestra realidad. Apenas un destello en la vasta oscuridad del tiempo. Sin embargo, en este viaje de imaginación, lo vimos transformarse en una nación poderosa, estable y protagonista del mundo moderno. Este ejercicio no es solo un juego de historia alternativa, es también un espejo que nos invita a reflexionar. Porque si un imperio ficticio pudo sobrevivir en nuestra mente gracias a decisiones más sabias, más justas y más firmes, ¿qué significa eso para el México real? Significa que la grandeza siempre estuvo allí, latente, esperando líderes capaces de verla y pueblos dispuestos a defenderla. Quizá el imperio no perduró, pero el sueño de una patria fuerte, justa y unida nunca murió. Lo vemos cada vez que México se levanta de las derrotas, cada vez que su gente resiste la adversidad con fe, con trabajo y con esperanza. La historia alterna nos muestra un México imperial que conquistó respeto en el mundo. La historia real nos recuerda que la grandeza no depende de coronas ni de títulos, sino del espíritu indomable de su pueblo. Porque poder no solo se mide en ejércitos o territorios, sino en cultura, en identidad, en la fuerza de millones que creen en su tierra. Y en eso, México siempre ha sido un imperio de tradiciones, de canciones, de colores, de vida que late en cada rincón, desde el desierto hasta la selva, desde las montañas hasta el mar. Hoy, después de recorrer este camino de lo que pudo ser, la lección es clara. El futuro siempre está abierto. La historia no está terminada. Y así como imaginamos un México que resistió al tiempo, podemos construir uno que resista y brille en la realidad, con nuestras decisiones, con nuestra fe y con nuestra unidad. Gracias por haberme acompañado en este viaje por el qué hubiera pasado si. Gracias por estar aquí, en este humilde canal, compartiendo la curiosidad,
el amor por la historia y el orgullo por nuestra tierra. Que cada uno de ustedes lleve consigo la reflexión de que la grandeza no siempre depende del pasado, sino del presente que forjamos y del futuro que soñamos. Gracias por ver este humilde canal y que Dios los bendiga.